Sí, estaba fácil, profe. Solo era la sopa de letras. Bueno, mientras se conectan los demás, voy a seguir acá explicando. Les voy a explicar el contexto de la serie. Entonces, lo que nosotros vimos, ese comienzo de la serie, que realmente es un inicio muy enganchador, ¿sí o no? Uy, Son dos pelados haciendo alquimia. Y entonces, incluso, listo, acá me están escribiendo que ya enviaron la actividad, que estaba fácil, Duarte, Laura Pinzón, listo, chévere. Entonces, ¿qué intentaban hacer ellos realmente? La Eh, mamá de ellos murió y entonces ellos lo que intentaban hacer era revivirla. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron todos los componentes que conforman un cuerpo humano, ¿sí? mm, Y lo pusieron en un círculo de transmutación. ¿Qué es un círculo de transmutación? Pues lo que vimos al comienzo, lo que está acá atrás de ellos. profe, ¿y eso sí existe? no, ¿Realmente? no. Ya les explico, o sea, déjame el contexto y el contexto nos va a abrir la puerta a la química, ¿sí? Mm, Entonces, obviamente cuando hicieron esta serie se basaron en cosas que realmente intentaban hacer los alquimistas. ¿Qué intentaban hacer los alquimistas? Dos cosas. Revivir personas. La primera, Revivir. bueno, la primera realmente era transformar todos los metales, convertirlos en oro Mm, y volverse supremamente millonarios. ¿Sí o no? por eso Y la decían lo de... segunda era crear algo que se denominó la ¿Y piedra filosofal. ¡Ah! Harry ¿Listo? Potter. Pana. Harry Potter? Harry Potter, sí. Entonces, si ustedes están viendo la pantalla, si les gusta Harry Potter, a los No, que no. les guste, no quiero que empiecen, ay, a mí no, bueno, no, ya cada quien mirará si le gusta. En Harry Potter, el Harry Potter 1 se llama la piedra filosofal. Y nos hablan de un amigo muy bien conocido llamado Nicolas Flamel. Ya ahorita hablaremos de él, ¿listo? No es un Ajá. personaje de Harry Potter, Nicolas Flamel realmente existió. Entonces, eh, en la serie, estos amigos perdieron a su mamá y la intentaron revivir. Entonces, como ustedes se dieron cuenta al principio, Edward, que es el mono que Este. aparece ahí, Edward eh, dice, la alquimia, ¿cierto? Es una ciencia que intenta descomponer y recomponer la materia, ¿cierto? Mm, Haciéndola transmutar, ¿cierto? sí. Para conseguir cosas nuevas. Entonces, como ellos intentaron jugar con la vida, pues habían unas leyes, ¿no? Hay unas leyes El que no cálculo. se pueden romper. Entonces, Es lo que decía ahí, profe, que tocaba poner algo igual de poderoso. en la serie eso se llama la ley Multiplicar. de la equivalencia de intercambio. En la serie se llama así. ¿Qué significa? O sea, la ley de la equivalencia de intercambio es que para crear algo toca dar algo Algo. igual, ¿sí o no? Entonces, Sí. por ejemplo, si yo fuera alquimista en el marco de la serie y yo quisiera crear agua, ¿qué necesitaría? Uf, Eh, como, o sea, barro o algo así. O sea, algo igual. Necesitaría hidrógeno y Ah, oxígeno, ¿sí o no? hidrógeno sí, y sí, Y sí, sí. entonces profe. cuando yo mezclo con la alquimia el hidrógeno y el oxígeno, pues va a crear agua. Pero si yo tengo nitrógeno y oxígeno, ¿puedo crear agua? No. No. Sí. No, porque no es Entonces, los componentes. entonces según esta ciencia, según la alquimia, y la serie lo pone de esa manera, si yo tengo los elementos necesarios y los conocimientos para hacer un proceso de transmutación, puedo crear cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tuviera todos los componentes de un smartphone, o todos los, para Gabrielito, imagínense, que yo tenga todos los componentes por aparte del Play 5. Y Ah, entonces yo reúno acá un gramito de coltain, entonces acabo unos 30 gramos de cobre, después el plástico que cubre la carcasa, después lo que compone la memoria RAM y le hago un círculo de transmutación y creé el Play 5 porque tengo el conocimiento de cómo hacerlo.
Uy, profe, qué buena. ¿Sí o no? Eso Aparece tu iPhone. era lo que creía la alquimia, ¿listo? Eso era lo que creía la alquimia. Entonces, que a partir de obviamente ellos ya clasificaban la materia, ya conocían algunos átomos, pero ellos no sabían cómo funcionaba como tal la materia. Porque su interés no era conocer la materia, su interés era obtener la vida eterna. Ah, bueno, eso es otra cosa. La piedra filosofal, ¿qué hacía? La piedra filosofal, si se llegaba a conseguir, lo que hacía era dar la vida eterna o poder revivir a alguien, ¿sí? Entonces, en el marco de la serie, lo que ellos intentaron hacer fue revivir a una persona. Entonces rompieron la ley porque ellos no estaban, o sea, si hayan reunido la materia, ¿cierto? Ellos tenían que dar algo a cambio. Entonces, por eso uno pierde un brazo y la pierna y el otro pierde todo el cuerpo, ¿sí? Uy, profe, ¿y por qué no les tocó lo mismo a los dos? Porque, digamos, en el momento de la transmutación, bueno, más adelante en la serie dicen por qué, Profe, una pregunta. pero básicamente es porque tenían que dar algo a cambio. Y entonces si querían crear un cuerpo humano, querían revivir a la mamá, ¿qué se necesitaba además de lo físico? Un Un cuerpo, brazo, un Un cuerpo. alma. un Un alma, un alma. alma. Ah, yo lo dije primero, papi. Buena Sí, ahí. me ganó, sí. Entonces, pues eso no estaba ahí en el círculo de transmutación. Podrían hacer un recipiente con forma humana, con carne y todo, pero no era un humano. Y eso fue lo que crearon. Entonces tenían que dar algo a cambio y esa cuestión de la equivalencia de intercambio se llevó el cuerpo de Alphonse, ¿sí? Que es el que decían que es el robot, que realmente no es un robot. ¿Sí? Lo que realmente Una pasó armadura. es una armadura y es que Alphonse, el que quedó con su cuerpito más o menos entero, o sea, el hermano. Profe, más o menos. Entonces él alcanzó a sellar el alma de Alphonse en esta armadura para que no desapareciera totalmente. ¿Sí? Y entonces él quedó atado fue a esta armadura que está vacía, pero el alma está en ella. Uy, Y él, profe, me la voy a ver. es muy buena serie. Yo creo que es una de las mejores que han sacado. Se ve re buena. Sí, es muy buena, es muy Sí, profe, buena. se ve bacana. Les gustará a los que quieran verla, es buenísima. Además que es esas series que son, pues como todo el anime, ¿no? Son series, pero a la vez tienen mucho humor. Como Death Note. Exacto, algo así. Sí, qué buena. Es de ese Profe, tipo. Es pero parecido. supera Profe, ¿y no Code se Geass. puede ver en español? Sí se puede, pero Ahorita estaba viendo, pero Netflix solo la tienen. Esta es la primera versión que salió. Hay otra que se llama Brotherhood, esa sí no sé. Pero esta está en inglés y en japonés nomás, para el audio. Subtítulos y está en todos los idiomas. Profe, y digamos, ¿se le asemeja a Code Geass? Ya, Uy, tiene cosas muy ya mira el parecidas. patio. Code Geass tiene cosas muy Dale un parecidas. video. ¿Qué es pasó, una idea papi? Ya vi la acá. nueva serie que sacó Netflix del mundo de un Chugmat. Uy, Sí, no la he visto. ¿Cuál? What? es de los Una creadores, serie, no más. Close Edu, que es como Close la, Out, la misma saga, como el mismo mundo, por diferentes personajes. es Close Out, y no son Bueno, del no. mismo Bueno, mundo, son sigamos. Entonces, en este mundo del anime, pues nos va a relacionar con algo que realmente pasó en la vida real, ¿no? Y es la cuestión de la alquimia. alquimia. Y entonces, ¿qué era la alquimia? La alquimia intentaba ser una disciplina, ¿cierto? Me dicen acá que qué opino de One Piece. Bueno, es una serie muy larga y nunca la he visto, pues más de 3 capítulos seguidos de One Piece nunca he visto. No me llama la atención. Qué aburrido. Miren esto, la alquimia o los alquimistas, ¿cierto? Fueron la base de la ciencia que nosotros tenemos actualmente y sobre todo de la química, ¿sí? Y sobre todo de la química. Claro, ellos ¿qué hacían? Pues trabajaban desde la física, la biología, la química, pero ellos eran como una mezcla entre lo espiritual, entre lo científico, ¿cierto? Y también la ambición humana de obtener poder y la inmortalidad, ¿no? Entonces, la alquimia se convirtió en una disciplina tan importante que, bueno, al comienzo
Acá me está preguntando que empiece otra serie que no conozco. Nada porque no la conozco. ¿No Casa. conoces JoJo's, profe, en serio? JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, sigamos. Esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como ustedes pueden ver, esa creencia, si ustedes ven esta imagen, ¿qué piensan? Por ejemplo. Un loco que quiere hacer lo que dice en la serie. No, aparte de lo de Un la man que serie. está bien, un man que está bien loco, pero Que está intentando hacer algo. Listo. Pero si ustedes está ven, está creando oro. Quiere crear oro, profe. si ustedes ven esto, ¿qué piensan? Harry Potter. ¿Por qué? Es como un médico. No, o sea, es que los Pues porque, fondos, profe, como que parece, o sea, parece como si estuviera usando magia o La algo. poción Así es que que tiene en la escribe mano. remedieval y con el libro y la pluma y las cosas. Ajá. Pues eso. Pues, Y esta Profe, yo cosa con esa brilla. imagen lo que pienso es como que está intentando hacer una cura. Como, no yo lo que sé. veo es una gente. Listo. Bueno, miremos. Acá lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es una persona que ya está empezando a usar métodos de investigación para algo específico, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos ver en esta imagen es que hay una persona, ¿cierto? Que está experimentando. O sea, cuando nosotros hablamos de ciencia, lo que imaginamos es alguien encerrado en un laboratorio y ya, ¿sí o no? Pero esa Sí. tradición de ese tipo de ciencia viene desde la alquimia. O sea, alguien que lee, porque igual la alquimia no era solo ciencia como tal, sino pues también era, Lectura. digamos que un proceso o un movimiento filosófico, ¿sí? Del pensamiento humano. Entonces, digamos que la alquimia, a partir de estos círculos, como estos, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Lo que ellos escribían acá y lo que hacían con todo esto no es brujería, ni mucho menos, sino era la fórmula química, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les mostraba la fórmula de la fotosíntesis y la respiración? Sí. Que eran Sí, unos claro, numeritos, profe. una flechita y al lado otros numeritos y letras. Sí. Cuando nace la química, se dieron cuenta que, pues, como escribía la alquimia, era muy enredado. O sea, mire ese cuadro. Se parece al de Gravity Falls. Sí, Ok. parece algo de Gravity Falls. O sea, que en Gravity Falls se basan en la alquimia, Pues, o sea, seguramente. no, es que era como que para derrotar a Cypher, entonces hicieron un círculo, habían unos símbolos y todos tenían que estar en el círculo tomados de la mano y derrotaban a Bill. Sí. Ajá. Ay, esperen, me acabo de dar cuenta de una cosa. María Paula, ¿estás ahí? Ruiz. Sí, señor. Mi amor, necesito hablar contigo. ¿Tú por qué siempre me compartes los trabajos por Drive? Porque no tengo Word. No, mi amor, envíalos de un modo, ¿listo? No me los Bueno. envíes por Drive porque es que el Drive en el que me los estás enviando, cielo, es el que uso para la universidad, mi amor. Entonces me lo estás llenando todito de tus trabajos. Y ese es el de la universidad, ¿listo? Pero no te preocupes. Gracias, cielo. Listo, entonces miren. Pero María Paula, si lo envías por Edmodo también, ¿sí? ¿Por Edmodo también lo estás enviando? Sí. Listo, mi amor. Solo envíalo por Edmodo que sí me están llegando entonces. Gracias, María Paula. Entonces, miren esto. Estos círculos son los que ellos usaban, ¿cierto? Para escribir como la fórmula de la materia, ¿sí? Y ellos entonces empezaron a experimentar. Obviamente, muchos alquimistas eran tomados, ¿cierto? Como satánicos, Locos. herejes, locos. Entonces muchos de ellos también morían Como locos. por lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Morían Por la iglesia. por la iglesia quemados, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, cuando ya empieza a meterse la alquimia en la religión, porque eran filósofos también, empieza a darse la cuestión de, digamos, de meter ese método, bueno, valga la redundancia, de poner ese método a funcionar para explicar a quién, A la iglesia. a Dios.
Ah, sí. Profe, busque el de Gravity Falls y verá que son igualitos. Ah. ¿Cómo pongo? Busque signo de Gravity Falls de ¿Signo o Raromagedón. símbolo? Símbolo Raromagedón. ¿Símbolo? Raro. Raromagedón. ¿Magedón? Sí. ¿Así? Como Armagedón, fue como el Armagedón, pero raro Magedón. Debería aparecer Ok. el de Bill. Busque Bill Cipher. Bill. Espérese. Ok. Ese, mito. Sí, parecidísimo. Pues, o sea, Casa ya es igualito. ¿Esta serie hace críticas a los Illuminatis? sí. Sí, algo así, profe. O sea, Lo, él es básicamente como con Dios Malévolo. lo supongo por el Por el Porque triángulo. es por un el triángulo. triángulo con el ojo. Sí, ese es el símbolo de los Illuminatis. Sí. Los Illuminatis, comillas. Los Sí. Illuminatis. Es Yo buena, pero también. también cosas de la ciencia, Mire. historias, así, cuentos y eso. Bueno, chévere. Toca verla porque no me la he visto. Si hablan de ciencia, síganla viendo. Si no, pues no. Ah, no Eh, mentiras. pues ciencia, no. No, profe, ya se Pues es terminó una la serie para serie. niños. No, pero hay series para niños que hablan de ciencias. Pues sí, pero pues eso, o sea, eso habla de un mundo raro, o sea, de un lugar Pues en Discovery Kids. un Pasa ya, pueblo. recuerden todo lo que yo les he enseñado. O sea, la principal lección que tienen que aprender con el profe Miguel es la siguiente. Todo se Tiene que ver relaciona con Con todo. todo. ¿De qué depende de que se den esas relaciones? de De nosotros. cómo uno entiende el mundo. ¿Sí? Sí. De cómo uno entiende el mundo. Listo, eso es lo que importa realmente. Yo puedo relacionar todo, así parezca descabellado, pero todo debe tener una relación con todo, con todo. Albert Einstein con Shakira, profe. A ver. Pues obvio, porque A ver. Albert Einstein explica fuertemente cómo es que la luz se vuelve partícula de una u otra forma, ¿cierto? Viajando por el tiempo. Y de esa misma manera, muchos técnicos de sonido de Shakira en una presentación en vivo, incluso en la producción de sonido, tuvieron que haber visto la teoría de Albert Einstein, si no, no podrían hacer una presentación en vivo. Es imposible. Uy, profe, bueno. Es Yo no lo imposible. podría relacionar. Claro. ¿Y eso de qué depende? Como vemos De el mundo. cómo uno comprende el mundo. ¿Sí? O sea, claro, sí, es imposible. O sea, si Albert Einstein no hubiera hecho eso, Shakira hoy día no podría haber hecho un show como el que hace. ¿Sí o no? ¿Cómo la vio, Casallas? Casa ya quedó con la boca abierta. A ver, profe, los Avengers ¿con qué? A ver. Los Avengers Con Picasso, profe, con Picasso. No, conmigo, los Avengers conmigo. A ver, Uy, pero ¿sabes cuál es el problema? bueno. Que yo no te comprendo tan bien. O sea, te comprendo es más bien como estudiante. Entonces, digamos que ahí sí sería muy difícil. Por eso te digo, es como, Avengers con Travis Scott. ¿quién es Travis Scott? Uy, no, profe, no me diga eso. ¿Quién es? Un ¿Quién es? cantante. ¿Quién es ese? Un cantante. ¿En serio no conocen a Travis Scott? Uy, mal. No. De Entonces, Fortnite, ¿cuál el que que de hizo la Fortnite? ¿Cuál colaboración, de Fortnite? Travis Scott, ¿no? Sí, profe, los niños de Es que ahora él hizo un concierto en los niños de Fortnite, ahora creen que para porque aclarar. Fortnite Profe, es... ahora todo lo ponen comparándolo con Fortnite. Sí, profe, no, estamos perdidos. Bueno, me dicen acá que sí conozco un juego que se llama Limbo. Sí, claro, el de bajar ahí y agacharse. Sí, profe. ¿Qué pasa con él? No, pues le preguntaba. Ah, A sí. ver, no, profe, los Avengers con Circus Charlie. Bueno, vamos a ver qué relación podemos hacer con Circus Charlie, porque realmente es una relación muy fácil. Y fácil en el sentido del tiempo y el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque Circus Charlie es un juego de ¿cuántos bits? Yo qué sé. 8. Incluso de 8 8 de los bits, si no primeros. estoy mal. Entonces, si tú te pones a ver, digamos, toda la dimensión que constituye el juego, ¿cierto? De Circus Charlie, pues fue el fundamento, y no solo Circus Charlie, ¿no? Sino todos los juegos de 8 bits, fue el fundamento ¿para qué? ¿Qué son 8 bits? Para que la señora... Bueno, Los juegos los que eran bits, de viejitos. los bits son, digamos, como la cantidad de
píxeles o de resolución como tal que puede procesar, ¿cierto? O que puede ejecutar un procesador. Entonces nosotros ahorita tenemos en nuestros computadores, la mayoría de los computadores de todos nosotros corre a 64 bits, ¿sí? Hay otros que tienen 32 bits. Las consolas ya corren a, si no estoy mal, 64 bits. Y las nuevas que van a salir, ¿cierto? Van a salir más o menos a 120 bits. Más o menos. Entonces, ese fundamento, y allá Casalla se está jugando Circus Charlie, por ahí se escucha la música. O sea, ya se está jugando el Circus Charlie. Sí. Ah, Profe, yo nunca conocí Circus Charlie. Oh, no, eso sí, no. O sea, sí, no, sí lo sabía, bien, pero lo nunca sé. lo he jugado. ¿Y de dónde es? Es de acá. Entonces, No, si nosotros vamos a hablar de Circus Charlie, perdón, al revés, si vamos a hablar de Avengers a partir de Circus Charlie, la forma más fácil de relacionarlo es cómo el desarrollo tecnológico computacional de los bits, que es científico, por supuesto, dio origen a los efectos especiales, ¿cierto? Que, por supuesto, se conectaron con el desarrollo mismo de la tecnología de la película. Si no se hubiera dado, o sea, los videojuegos realmente son muy importantes, realmente porque dieron un sustento tecnológico a todo lo que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Los videojuegos no estaban pensados para divertirse en un principio, sino más bien para desarrollar ciertas cosas, ¿sí? Y a medida que fue pasando el tiempo, pues eso abrió el campo para el desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, yo no puedo relacionar, o bueno, sí podría, obvio, sí, pero quedaría más difícil relacionar la historia de los Avengers con la de Circus Charlie. Sería un poco más complejo, pero sí se puede. Lo que yo puedo hacer es, claro, el fundamento, lo mismo que les digo, o sea, si yo voy a hablar de teoría cuántica, de que Shakira sepa teoría cuántica, un poco difícil, ¿no? Pero lo mismo, el ingeniero tuvo que haber sabido, ¿no? Profe Mario, ¿cuántos tiene? El primer Mario, 8 bits. Todos estos juegos que son así súper pixelados y todo eso. Bueno, voy a seguir acá con esto, muchachos. Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de la alquimia, pues ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con estos implementos de laboratorio, cómo hacer experimentaciones, ¿cierto? Trabajaban con fuego, intentaban conseguir oro, ¿cierto? Y esta disciplina, digamos que fue muy importante porque dio un fundamento y es el papá directo de la química, ¿sí? Entonces miren que ellos tenían una especie de talleres donde empezaban a experimentar, ¿listo? Y ahí es donde aparece este personaje. ¿Qué saben ustedes? Y sobre todo, de pronto los que han visto Harry Potter. ¿Quién Profe, fue no lo estoy Nicolas escuchando. Flamel? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. ¿No me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, ok. Sí, profe, se le Profe. escucha fuerte y claro. ¿Quién fue Nicolas Flamel? Bueno, profe, no lo estoy ¿Filósofo? escuchando. No sé por qué. Y de todo su internet. Tibata, sonido. Sonido, Tibata, sonido. Sí, sí, sí. Ya, profe, ya. Fue a juzgar porque por la película que se llama Filosofar, me imagino que fue un filósofo. Ah, bueno, recuerda que se le denominó piedra filosofal porque igual ellos eran filósofos también. O sea, ellos trabajaban en muchas áreas del conocimiento, ¿no? O sea, trabajaban en la matemática, la física, en lo que se denominaría más adelante química, en cosas de la biología, ¿cierto? Pero para la época de los alquimistas no existía como tal ni la física, ni la química, ni la biología. Lo único que existía era la matemática, ¿sí? Entonces, y la filosofía, obviamente. La matemática y la filosofía era lo único que existía. Entonces sus planteamientos eran filosóficos. ¿Qué es la filosofía? Realmente la filosofía es una disciplina, ¿cierto? Que se encarga de pensar, ¿cierto? Y construir a través del pensamiento el mundo humano, ¿sí? O sea, es problematizar. Todos somos en cierta medida filósofos. ¡Wow! Sí. Sí, Casallas. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando ustedes dicen, profe, yo creo, digamos, por ejemplo, y ustedes dan un argumento respecto a los aliens, por ejemplo, que hablábamos ahorita, ustedes están intentando hacer una explicación del mundo, ¿y eso de dónde salió?
pues de lo que ustedes han visto del mundo, pero su mente lo construyó. Y si su mente lo construyó, eso le vamos a llamar filosofía. Claro, que hay filósofos reconocidos que transforman el mundo y se dedican a hacer filosofía profesionalmente, llamémoslo así. Y los demás que pensamos el mundo, pero no escribimos ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero igual hay un planteamiento filosófico, ¿sí? Entonces la piedra filosofal toma ese nombre, ¿cierto? Porque es la que unía todo el fundamento de los alquimistas. Entonces, a partir de eso aparece un personaje muy famoso que seguramente ustedes los han visto en Harry Potter, ¿no? ¿Sí lo han visto en Harry Potter? Voldemort. ¿Lo han escuchado en Harry Potter? No, Nicolás Flamel. ¿Cuál Voldemort, Camilín? Dice que Voldemort, no, papu. Aunque bueno, Voldemort en la primera que buscaba. No sé, nunca me dijo Harry Potter. No recuerdo, profe. Poder. La varita ¿Alguien acá le gusta Harry Potter? ¿Nadie? La loca Pues que... vea, profe, a A mí mí no me me gusta, gusta. pero No. Que no le Eso gusta, no aburre. importa. ¿Quién le gusta? Le gusta. A mí me gusta Harry Potter y yo me he leído Buenas, todos los profe, me libros. presento. Yo. A mí, profe. Listo. Bien, Sofía, tú me vas a ayudar. Porque, digamos, yo me he leído todos los libros, me he visto todas las películas, ¿cierto? El tocapo. Yo ya me leí el libro de la 8, la que no ha salido aún, pero sacaron el libro de la escenografía. De la de teatro. Buenísima, ¿no? Buena. Buena. Buen libro. Muy bien ahí, Sofía. Sofía, ¿qué nos puedes decir de Nicolás Flamel según Harry Potter? En la 1. Profe, te voy a ser honesto. No ¿No sé. te has visto la 1? Sí me la he visto, pero pues, o sea, la verdad, no como que recuerde muy bien todo eso. Pues yo los entiendo porque demasiado. las peores películas de Harry Potter, aburridísimas, son la 1 y la 2. Sí, las primeras. Entonces, no puedo volver a verse eso tan aburrido, pues como que no aguanta, ¿no? Ujú. Pero nos dicen, y les voy a contar la historia de Nicolás Flamel, ¿cierto? Les voy a contar un poco la historia de Nicolás Flamel. Se supone que Nicolás Flamel fue el único que creó la piedra filosofal. Fue el único que logró hacer eso realidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se cree eso? Nicolás Flamel se supone que, bueno, lo que se escribe de él es que era un burgués o que ya tenía mucha plata y que vivió muchos años. Sin embargo, en algunas cosas que yo he leído, se encontraba que Nicolás Flamel al comienzo era un esclavo, y era un esclavo pobre. Y en la época de la Edad Media, para que un esclavo saliera de esclavo era casi que imposible. Y que después se volviera millonario, pues peor aún, ¿no? Entonces, pues aún más imposible, profe. más imposible aún, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que este amigo, Nicolás Flamel, era un esclavo y digamos que a él se lo llevaron como esclavo a trabajar como una especie de, digámoslo así, librería, ¿no? Y como ustedes sabrán, pues en la Edad Media no existían las fotocopias. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Alquilarlos. Alquilarlos, claro. ¿Qué tocaba hacer en serio? ¿Ustedes qué se Pues tocaba imaginan? comprarlo. A leer y aprenderse eso y nunca olvidárselo. No, hagan de cuenta, digamos, voy a poner por caso. Entonces, Camilín era Nicolás Flamel y entonces él estaba atendiendo en la librería. Y entonces yo tenía plata y yo le decía, vea, yo quiero este libro. Pero si él me lo vende, se quedaban sin nada. Perdían el libro para siempre. ¿Qué Uy, no tenía que me hacer? a escribir todo. Muy Tenía que bien, escribirlos. muy bien. O sea, no había fotocopia, la fotocopia era a la mano. ¿Listo? Así se las pongo. Entonces, Nicolás Flamel fue un Claro, esclavo. profe, a mí me encanta escribir. Eligió el No, mejor pues para vean. Nicolás Flamel. Claro, muy bien. Qué mejor ejemplo para Nicolás Flamel. Entonces, él era un esclavo y entonces a él le tocaba transcribir los libros que le pedían en la librería donde trabajaba. Bueno, no trabajaba, porque pues, ser esclavo no es ningún trabajo. Es una obligación no remunerada. Entonces, se dice que él en ese ejercicio de transcribir todos esos libros, como le tocaba, pues en esa época estaba en auge la alquimia y le empezaron a pedir muchas cosas de alquimia. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues él aprendió muchísimo de alquimia con todos los libros que le pedían. Y poco a poco fue, digamos que aprendiendo, transcribiendo estos libros, hasta que de un momento a otro le escapó y no se supo nada de él.
hasta que apareció muchos años después, ¿cierto? Con mucho dinero, lleno de oro, y realmente dicen que vivió muchísimos años. ¿Especifican cuántos? Realmente no, pero dicen que vivió muchísimos años. Entonces a él se le creó una creencia, ¿cierto? Un mito alrededor de eso, que él fue el único que creó la piedra filosofal. A partir de los libros que él leyó, logró deducir cómo se construía una piedra filosofal, y después de hacerla, se fugó y construyó una nueva vida. Profe, Y una profe, pregunta. usted descubrió mi mayor secreto. Vamos a decirle Camilín Flamel. Profe, una pregunta. ¿Qué? Casi esa piedra filosofal. Porque, o sea, yo, la verdad, para ser sinceros, no la conocí por Harry Potter. Conocí ese nombre por Flash, profe. Porque en Flash también hablan de la piedra No, filosofal. igual, la piedra filosofal no se hizo famosa por Harry Potter, no. O sea, no. Sino, o sea, la piedra filosofal fue famosa ¿desde qué época? Desde la Edad Media. Solo que es que nosotros ahora la tomamos como ficción, ¿no? En la Edad Media, si nosotros hubiéramos nacido en la Edad Media y nos hubiera gustado esto parecido a la ciencia, que era la alquimia, seguramente hubiéramos vivido toda nuestra vida intentando encontrar la piedra filosofal, experimentando y haciendo un montón de cosas. Profe, creo que se le paró Pero casi esa el piedra, audio del momento. ¿Cómo? casi esa piedra. Y porque en Flash daba poderes. Claro, ficción, ¿no? Ficción. Profe, digamos, en eso de todo, a la alquimia, a veces se necesitan almas, ¿no? O sea, cosas, por ejemplo, como almas y esa vaina. Si les gustó la serie de Full Metal Alchemist, véanla. Sí, sí, está re buena. Cualquiera. Pues, Es profe, o sea, mejor. yo le pregunto eso porque en Skyrim, pues, yo le digo que hay como puestos de alquimia. Y Ajá, pues hay veces ajá. que uno necesita como, Almas. no sé, un alma de un ogro para poder hacer una... Claro, es básico el principio del alquimista. Si quieres ser inmortal, ¿qué necesitas? Almas. Primero, un cuerpo perfecto, o sea, un cuerpo que no se deteriore. Y segundo, alma. O sea, un alma que aguante estar ahí. Entonces, miren la serie. Yo les recomiendo mejor Full Metal Alchemist Brotherhood a la que vimos hoy. ¿Por qué? Porque Brotherhood es totalmente fiel al manga. La otra no. ¿Sí? Entonces, Full Metal Alchemist Brotherhood es igualita a la publicación original, al libro, al cómic, bueno, sí, al manga, que es el escrito de la serie. ¿Listo? Bien, entonces... Tiene menos episodios que la otra. ¿Cómo? ¿Cómo Casellas? Brotherhood tiene menos episodios. ¿Sí? No recuerdo. Yo las dos Oh, ya me las vi, pero... la original tiene 51 capítulos y Brotherhood tiene 5 temporadas de 13 capítulos. Ah, bueno, bien. Casi igual. Bueno, entonces, lo importante de la alquimia, muchachos, es que empezó a tejer el camino, el recorrido, para poder generar la ciencia, ¿sí? Obviamente los alquimistas también eran muy perseguidos porque pues se alejaban un poco también de las creencias de Dios. Sin embargo, ellos seguían creyendo en Dios. Y a partir de eso empezaron a intentar comprender cómo era Dios. Y esa búsqueda de intentar comprender cómo era Dios los llevó a que se alejaran de Dios. ¿Sí se acuerdan? La clase pasada que yo les voy a hablar rápidamente de este amigo también de la Edad Media. ¿Quién era el que les iba a hablar hoy? Que les dije la vez pasada. Creo que fue Alá. Perdón, ¿Qué? se me Un olvidó. santo. ¿De Alá? No, ¿cuál cala? Profe tenía un nombre todo rarito, pero se me olvidó el nombre, perdón. Ay, Dios mío. Y bueno, con los dos cursos lo comenté. No, San no era Francisco ese. de Asís. Era otro. ¿Sí se acuerdan que les hablé de él? No, profe, era otro, estoy seguro que era No, otro. era San Francisco de Asís. Sí. Ahora, ¿qué les Sí, dije profe, de San dijo que era Francisco de San Asís? Francisco, que fue el papá de Jesús. No. ¿Cómo No se sé, llama el el papá papá de de alguien, Jesús? pero Mi papá de Jesús es Es José. no recuerdo. Era el papá de alguien, el profe, era papá el papá de putativo alguien. de Jesús es José, pero el papá supuestamente biológico vendría siendo Dios, según las creencias, ¿no? ¿Nos vamos a volver a conectar? No. Sí, profe, hágale. ¿Por qué?
Porque Profe, me entonces, ya sé. Jesús Profe, es esa es la mejor en, clase. en espíritu. ¿Cómo? Dime. Que si Bueno, Jesús estuvo con la Virgen en espíritu. pues es que se supone que era un espíritu, pero los espíritus no tienen espermatozoides, creería yo. Entonces, ¿por qué? Dice, acá Valeri nos escribe, profe, dice lo mismo de la última cena, que el que beba de ella será eterno, y también de un rey egipcio que era como mitad animal, mitad hombre, que escribió unas tablas que eran conjuntos de conjuros para hablar con los animales. Vea que eso es muy importante eh, para, para que ustedes comprendan, ¿cierto? Cómo es que se da, digamos, este proceso de inserción de la ciencia que siempre pretendió encontrar algo más allá, ¿listo? Pero en el caso de San Francisco de Asís, en esta imagen, vamos a ver cómo es que San Francisco de Asís, ¿cierto? Da una nueva forma de ver la religión. Y es que yo les conté a ustedes a los dos cursos, la clase pasada, que él era un rey, era un príncipe, ¿cierto? Muy poderoso en Asís, ¿cierto? Pero él se fue a la guerra, tuvo una visión, un sueño, donde Dios le decía que estaba haciendo las cosas mal y que no debería matar gente. Entonces él se devuelve, se despoja, por eso empieza a usar esa sotana, porque así no se viste un rey, y crea esta orden, bueno, en esa época no se llamaba, fue muchos años después que era la orden franciscana. Dice Kevin, qué peinado tan feo que tenía, qué peluquea tan feo. Sí, y es algo muy característico de esta orden. Tenían esta parte rapada, pero me imagino que era por calvicie también. ¿Sí? Me imagino que era por calvicie. Entonces vean esto. San Francisco así se da cuenta que viviendo con los animales, él dice, bueno, Dios como nos han dicho que es, no es, sino Dios es la naturaleza. Dios está en los árboles, está en las aves, Eso está es en los mentira. lobos, está en las ovejitas, en el conejito que está acá, está en el río, está en el aire. Eso es Dios, ¿sí? Y a medida que eso fue pasando, ¿cierto? También iba sucediendo lo de la alquimia. Y entonces llegó un punto donde las dos cosas se unieron y empezaron a estudiar a Dios, ¿sí? Y en esa idea de estudiar a Dios, pues ya empieza a surgir la ciencia como tal, que ya se va en contra de la idea de la religión, no de Dios, sino de la religión. ¿Listo? Bueno, mis amores, voy a dejar hasta allí. Y la próxima clase ya termino lo de la ciencia y empezamos con la tablita periódica, sí. Bueno, profe. Preguntemos otro poquito, Listo. profe, para que siga con No, lo de- profe. Entremos a Profe, clase. profe, ve hacia Ah, allí. Se corta. Ve hacia allí. profe. No nos volvemos a conectar, ¿listo? Bueno, Bueno, profe, ve hacia allí. Profe, De Listo, verdad, ya la por anoté, ya la favor, anoté, hacia ya la allí. anoté. ¿por Los qué amo, las Luego. series, los amo, por los qué amo, las los amo, series los live amo. action de anime son tan malas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué las series live action de Porque anime no son las entiendo.